Hablando de red, te quiero preguntar a vos, Sebastián, Bien. porque vos sos referente de esta red a la cual Lucas acudió y que ahora también está ayudando, además de haciendo su proceso. ¿Cómo vos te metiste en estas redes comunitarias que entiendo que es un poco parte de lo que están describiendo también ellos, Sí. que es ausencia del Estado, una ley que no se cumple y bueno, se forman redes comunitarias y gente con buena onda que quiere ayudar al otro? Sí, a mí me tocó también, soy un poco más grande que Lucas, atravesar una situación similar. Yo caí en la droga de muy pendejo y me tocó vivir en un contexto, salir de la droga en un contexto muy difícil que era el 2001. Fue un contexto de país muy duro en donde nos encontramos, muchos de nosotros saliendo del consumo. Y hay algo que dijo acá el compañero Alberto, que él hizo hincapié en lo comunitario. Del 2001 para adelante, para nosotros lo comunitario y para nuestros barrios populares lo comunitario fue una manera de apoyarnos, de contenernos y de salir adelante de un montón de problemáticas sociales. El consumo es un síntoma de un montón de cosas que funcionan mal y lo que fuimos haciendo nosotros fue generar dispositivos y pensar... ¿De qué es un síntoma el consumo? ¿De cómo lo viven ustedes? Yo creo que es importante, hay muchas cosas que decía Lucas, ¿no? Hay algo que nosotros siempre, el otro día tuvimos una discusión en una charla en donde se ponía en juego, alguien hablaba de la libertad individual. Sí. Para hablar de la libertad individual hay que tener ciertos privilegios y ciertos derechos garantizados. Cuando vos nacés en un contexto en donde tu vieja consume, tu viejo consume, eso funciona como un cuello de botella. Entonces vos sos libre cuando tenés la posibilidad de elegir. Si no tenés la posibilidad de elegir, no tenés la posibilidad de decir esto quiero o esto no. Entonces, muchos de nosotros no tuvimos la posibilidad de elegir. Nacimos con familias complejas, en lugares en donde la pobreza estructural creció, y lo que fuimos haciendo fue generar iniciativas que no solamente nos servían a nosotros, sino servían a los pibes que no tenían acceso a la salud, porque hay que entender que la salud es un derecho, pero no todo el mundo tiene acceso a un lugar o a un dispositivo gratuito. En ese momento, las comunidades terapéuticas en su apogeo lo que trataban de hacer era de recibirte si tenías 40, 50 lucas para pagar, si eras pobre te morías. Entonces, el modelo médico hegemónico trataba de decir, bueno, esta es la manera que hay que funcionar, y lo comunitario siempre fue como tirado al abandono, como el que trabajaba de manera comunitaria estaba haciendo una experiencia o una iniciativa. Lo comunitario dio respuestas. Hoy, desde las organizaciones sociales o del MTE y Viento de Libertad que elaboramos nosotros, hay una red de 55 espacios. Están en todo el país, además, Estamos, ¿no?, en todo el país, en centros barriales, que elaboramos de manera más ambulatoria, no solamente la problemática del consumo, sino que todas las problemáticas que están en los barrios, y de las casas comunitarias en donde los pibes y las pibas, es la única casa de mujeres y disidencias y niñas que hay en todo el país, que también las pibas vienen de manera gratuita, acceden a la salud de manera gratuita, y eso es importante remarcarlo. Les quiero preguntar a los cuatro esto, porque probablemente todos tengan una mirada y una vivencia diferente. ¿Ven que está aumentando la cantidad de personas que tienen problemas con el consumo, problemas con la salud mental? ¿Ven que eso está en ascenso? ¿Vos, por ejemplo, lo ves? Vivimos en una sociedad de consumo, hay que partir de esa base. Entonces los consumos aumentan para toda nuestra población. Hay algo que se genera en una sociedad capitalista, que es el sentimiento de insatisfacción total, de que todo el tiempo nos falta algo. Cada uno de nosotros lo va llenando con lo que puede. Nuestras pibas y nuestros pibes de los barrios populares lo van llenando con lo que tienen, con lo que tienen a mano muchas veces, ¿no? Y la salida es esa, pero no es solamente una decisión individual que hay que pensar, bueno, el que se droga porque quiere o el que roba porque quiere. La realidad de nuestros pibes es muy distinta, ¿no? Hay algo que nosotros ayer pensábamos y decíamos, no sé, con esto de la violencia policial o con lo que recién hablaba el compañero, a nuestros pibes no le dan un balazo en el abdomen, a nuestros pibes los matan sistemáticamente. Y eso lo venimos denunciando y reclamando desde hace muchos años. Lo que pasa que la mamá que está en el barrio, que no es conocida, que nadie la conoce, queda ahí. Son historias que van quedando tapadas una atrás de la otra, ¿no? ¿Cómo juega el arte en este contexto tan difícil? Haces un laburo muy hermoso, hace un montón de tiempo, pero por ahí hay personas del otro lado que no lo conocen. Sí, Contá un poco la experiencia. Hace 37 años. Nosotros empezamos en 1984. No bien terminó la feroz dictadura militar, en la época de democracia.
se intentó cómo el arte podía ayudar a esos proyectos de desmanicomialización. Entonces lo que hacemos es construir talleres artísticos coordinados por artistas, donde le da a los compañeros internados un proceso creador que lleva una producción artística, y esa producción artística se muestra desde afuera, o sea, ¿en dónde? En teatros, en escuelas, en universidades, en la calle, en las villas, en todos lados. Es una interacción comunitaria. Claro, y eso demuestra que produce efectos primeros personales a la persona que lo hace. Que antes yo decía, el manicomio te convierte, te bombardea todos los días la capacidad de pensar, sentir y hacer, y te convertís en un objeto, no en un sujeto pensante, sintiente y creyente. Entonces, esa persona puede volver a ser alguien, demostrarle a la comunidad que de un contexto distinto puede producir algo hermoso, bello, y además con contenido político, ideológico, que esté en favor de esos proyectos de cambio, de transformación. ¿Y qué cosas has visto, digamos, en tantos años de este laburo tan bello a través del arte, de la cultura? Y vos, o sea, cuando llega un compañero internado, que no solo trabajamos con compañeros y compañeras internados, sino también con ambulatorios, y se ha sumado también gente de la comunidad, los efectos que produce mucho tiempo de encierro es que ya no podés modular la voz, no podés articular las manos, no tenés memoria. Entonces lo que hacemos a través del arte es recuperar esas capacidades. Y vuelven a tener un proyecto de vida a contrapelo del manicomio, que es un proyecto de muerte. Yo he visto literalmente morir compañeros después de muchos años de internación. Es como una especie de muerte silenciosa, ¿no? Esto que ha pasado, por ejemplo, hace un año atrás o 2 años atrás, que muere una persona porque lo matan los perros, sí, o lo matan una cantidad de perros. Esto pasa todos los días en varios manicomios, en varios lugares. ¿Y por qué nadie habla de esto? ¿Eh? ¿Por qué nadie habla de esto? Y porque se oculta, es decir, hay intereses económicos, ideológicos y políticos de ocultar. ¿Qué interés económico hay para no desarmar los manicomios, Alberto? ¿Qué intereses económicos hay? Y económico, por ejemplo, una persona internada consume entre 70 y 80% más de medicación que una persona en tratamiento ambulatorio personalizado. Mirá. Para los laboratorios... Es un montón, claro. Por ejemplo, se calcula que hay alrededor de 15.000 personas internadas en los hospitales psiquiátricos públicos y privados, que los privados son más siniestros que los públicos porque además lucran con el dinero de las personas. Si dejan de consumir esas 10, 15, 20 píldoras todos los días, multiplicado por 15.000, 20.000, al final del año son millones de dólares que un laboratorio deja de consumir. Tremendo lo que estás diciendo. A ver, Mónica, quiero entrar en algo que obviamente es incómodo, pero muchas familias, al igual que ellos, lo sufren y no se habla, que es en la situación en la que a veces una persona está en una vulnerabilidad extrema, que se puede dañar a sí mismo o puede dañar a otros, a un ser querido. En esos casos, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo hay que actuar? Si hay alguien que está escuchando y está pasando por un proceso así, ¿qué herramientas tienen? ¿Qué es lo recomendable? La ley de salud mental lo dice claramente, o sea, tanto los profesionales como la gente de seguridad tienen las posibilidades de hacer las cosas bien. A veces lo que sucede es que por miedo o por desconocimiento no se hacen las cosas bien. Estuvimos con una cultura de, bueno, encerremos a los locos, marginemos a los adictos, llevemos a un lugar donde no se vean y no se mezclen con la gente todas las personas que traen problemas. Ahora, en esa cultura en la que vivimos, ahora, hay alguien escuchándote y está pasando por una situación así. Tiene un hijo o una hija que se puede hacer daño a sí mismo, que te puede atacar, digamos. ¿Cómo se puede proteger a esa persona? Lo primero sería hacer prevención y no llegar a ese punto, pero llegado a ese punto, hay métodos para contener a una persona. Yo escuchaba lo que decía Alberto de los fármacos y está totalmente científicamente demostrado que cuanto más los profesionales podemos utilizar la palabra, menos medicación necesitamos para que las personas que se acerquen a nosotros mejoren. Qué fuerte esto que están diciendo. Claro, de la patología que fuera, al revés el mundo. Poder escuchar, poder tratar, poder comprender, poder entender que esa persona viene de determinado núcleo, como dicen los chicos que vivían en barrios, o personas que
no viven en barrios y que tienen mucho poder adquisitivo, que también tienen los mismos problemas. Ahora, Mónica, ¿qué te pasa cuando vos ves un caso como termina con lo de Chano, ¿no? Donde las fuerzas de seguridad actúan de la manera que actúan? O sea, no saben, desconocen. Yo creo que tuvieron, no sé de este caso en particular, pero supongo que muchas veces tienen miedo. Le pasa a los profesionales y les pasa a la familia, que muchas veces tienen miedo. Los profesionales que tienen que trabajar, te reformulo la pregunta de Eli para hacerla más macro y no quedarnos en el caso puntual. Sí. ¿Conocen qué dice la ley de salud mental? ¿Están formados? ¿El Estado No le brinda todos la formación y conocen, capacitación no a la todos fuerza la de seguridad, conocen, a los ni médicos? todos están capacitados mentalmente para enfrentar esa situación. Porque obviamente que Porque es difícil. también del otro lado hay vulnerabilidades, patologías y problemas de salud mental. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Yo siempre, cuando doy un curso, doy una charla, le digo a los profesionales, si no quieren dedicarse a esto o sienten que no pueden, hay otras patologías a las que se pueden dedicar. Pero para algunas circunstancias de salud mental hay que tener un olfato. Ahora, y Mónica, vos habrás visto, si el rebote de eso, más allá del caso, que además debe pasar, porque lo conocimos. Claro, porque pero esto debe tal pasar cual, cuántas sí, veces. tal cual. Entonces yo imagino que alguien que trabaja en fuerzas de seguridad hace todos los días lo mismo, ¿por qué se lo van a cuestionar ahora? Sí. Pero cuando vos observás que el rebote en la discusión pública es con qué pistola, con qué tipo de arma deberían haber actuado, si era una taser, un arma de fuego, me imagino que... No, bueno, eso ya no tiene ningún sentido. A mí me ha pasado atender pacientes que estaban en el hospital esposados y pedir que los desposen para poder trabajar con ellos. Bueno, podés crear un vínculo con Desde ese otra lugar, a persona través de las si esa armas, persona claro. está atada. También me ha pasado atender personas que estaban en un brote psicótico, que no entendían nada de lo que le queríamos explicar y demás, y necesitamos utilizar la fuerza física para poder inyectarles una medicación y que se tranquilicen. Claro. Y A que ver- no se lastimen ni lastimen a otro, porque eso es lo único que dice, digamos, de importante, no es lo único importante la ley de salud mental, pero de importante en esta situación. Solo cuando hay peligro para sí mismo o para otro. Después, que esté más loquito, menos loquito, que hasta sea simpática la situación, se puede manejar. Ahora, si alguien dice voy a matar, sale a matar o me voy a matar, yo siempre pongo el ejemplo que digo, cuando atiendo a un adolescente, hay que respetar el secreto médico y hay que respetar lo que nos viene a decir para tener confianza y crear un vínculo de confianza. La mayoría de tus pacientes, ¿por qué consumo van, digamos? ¿Qué es lo que más se consume, digamos, los Yo más atiendo problemáticos? tabaco, alcoholismo y los consumidores problemáticos en general hoy son consumidores de cocaína. Es más, muchas veces vienen diciendo, yo vengo a dejar la cocaína, pero la marihuana no la voy a dejar, yo vengo a dejar la cocaína, pero el alcohol no lo voy a dejar, hasta que después de un proceso se dan cuenta que el que tiene problemas con cualquier cosa, con el juego, con cosas que no son sustancias ¿Y también. la pandemia qué hizo con todo esto? Porque me imagino encima en este contexto que todos están describiendo de su vivencia, pero que hay un denominador común, claramente, que es un olvido y una ignorancia total desde parte del Estado. ¿Qué pasa con la pandemia? Y la pandemia lo que hizo fue complicar más la situación. Por ejemplo, en el Borda, en un lugar que es ya un lugar de encierro, la pandemia hizo un doble encierro. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, no pudimos hacer las actividades presenciales que hacíamos siempre. No pudieron ir No, nunca a hacer hasta los trabajos. Recién hace 2 meses empezamos a tener algunas reuniones de 10 personas, como dice el protocolo, pero no pudimos hacer los espectáculos. Hay una red argentina de arte y salud mental que yo presido y que organizamos un festival latinoamericano de artistas internados y externados al hospital psiquiátrico, que ahora le llamamos Festival de Arte, una puerta a la libertad. Un invento nuestro, único en el mundo, un festival de artistas locos, entre comillas. Espectacular. No lo pudimos hacer el año pasado, y ya llevamos 14 ediciones, tendríamos que haber hecho 15 ediciones. Entonces hemos utilizado la técnica, el Zoom, todos estos elementos de la tecnología virtual,
que nos permitió continuar con algunas actividades, pero no es lo mismo. Sí, O sea, no. lo presencial, el contacto con el otro no se pudo hacer. Ahora, Cata, vos recién decías, perdón, Sí. vos recién decías que efectivamente el Estado falla, y no tengo ninguna duda. En la implementación de la ley de salud mental que no ocurre está clarísimo. Pero recién Sebastián decía algo importante, un sistema. Hay un sistema capitalista que produce vacíos permanentes y que hay que llenar de alguna está manera. llenando de una u otra manera, ¿no? Tal cual. La pandemia con nosotros, en realidad, lo que nos pasó fue que complicó, hubo un montón de actividades que no se pudieron llevar adelante, Sí. pero la presencialidad era inminente, porque en los barrios la realidad sigue aconteciendo. Era muy difícil el quedarte en casa, en un lugar en donde viven muchas personas y la casa es pequeña. Entonces nuestras compañeras y compañeros se quedaban en el barrio como una gran burbuja, pero eso requiere la presencia en donde en el comienzo de la pandemia un montón de instituciones cerradas, en donde la presencia muchas veces de mucha gente que tenía que haber estado no estaba, y ahí tendíamos que desde los centros barriales y de las casas convivenciales estar atendiendo todo el tiempo la emergencia. Armamos lugares de aislamiento para que los pibes que querían venir a una casa pasen por ahí, y después generamos la mayor contención de los centros barriales. No pudimos bajar la persiana, eso implicó mucho riesgo y mucho, en el caso de algunos compañeros... Recaídas también, ¿no? Sí, obviamente, porque hubo compañeros que han dejado la vida en la trinchera, como nosotros les decimos, y no por una cuestión de que se sentían héroes, nuestros compañeros no se querían cuidar, porque hemos perdido compañeros que tenían familia y que tenían hijos, sino por una cuestión de ética militante y de una moral en donde vos estás viendo que hay un otro que, si vos no estás, no come o no tiene la atención que necesita. Y eso te obliga inevitablemente a ponerte un barbijo y salir al barrio a poder laburar. Lucas, y vos cuando proyectás tu vida para adelante, ¿te ves laburando de esta forma comunitaria? Como que ves que en lo comunitario está la salida, porque del Estado obviamente no esperás nada. No, obvio. Yo quizás hubo muchos momentos que lo que menos pensé que iba quizás estar acompañando más en lo comunitario, en los barrios. Yo proyecto, o sea, ese proyecto de vida que también decía el compañero acá, o sea, creo que es una de las cosas fundamentales para nosotros. Sé que hoy sigo proyectando y a futuro voy a seguir estando en el mismo lugar, acompañando a los compañeros, a las compañeras, en los barrios, porque creo que, o sea, a la medida que se vayan rehabilitando los compañeros y las compañeras, ellos mismos y ellas mismas van entendiendo qué es la mejor manera. O sea, si no nos apoyamos entre nosotros y no nos acompañamos entre nosotros, o sea, ¿quién lo va a hacer? Ahora, Entonces, si hay alguien que te está escuchando y está en el medio del lío, de que no puede salir, ¿de qué cosas vos le dirías, agárrate esto, además de acercarse a los centros de ustedes? Claro, yo quizás, bueno, hay muchos compañeros y compañeras que quizás el vínculo lo tienen totalmente roto familiarmente, pero o sea, sí es primero agarrate a tu familia, acercate, pedí ayuda, buscar la manera de poder llegar a un lugar. La casa convivencial no es el único recurso, como decía acá mi compañero, o sea, tenemos los espacios barriales, los barrios, que buscamos contener a ese compañero, porque quizás ese compañero tiene una familia y esa familia necesita comer, y es el único compañero que puede llevar el plato de comida a la casa. Entonces no puede ir a hacer un proceso convivencial en una de nuestras casas. Entonces con el espacio barrial buscamos acompañar el proceso de ese compañero, y quizás si es necesario en algún momento, porque no lo puede llegar a sostener, viene a nuestra casa, o sea, laburándolo. Pero me parece, o sea, que lo mejor sería esto, de poder acercarse a un espacio nuestro y pedir ayuda. Sebastián, Lucas, Alberto, Mónica, la verdad es que fue muy enriquecedor escucharlos, aprender. Obviamente que es un pantallazo general, estamos hablando de una problemática de la que no se habla en los medios de comunicación. Y bueno, probablemente lo continuemos y lo profundicemos, pero les agradecemos porque se abrieron, contaron sus experiencias y nos enriquecimos todos, y ojalá que también, si están del otro lado, hayan agarrado estas herramientas. Así que muchas gracias a los cuatro y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Nosotros nos vamos a ir un corte y después queda un poquito más de fuego, amigos. Ya venimos.